El potencial eléctrico y lo que vamos a ver enseguida, que tiene que ver ya con la corriente eléctrica, tienen una semejanza muy grande con los dos tipos de energía mecánica que nosotros manejamos. Es decir, lo que es la energía cinética y la energía potencial gravitacional. ¿Ok? Vuelvo y repito, el potencial eléctrico y la corriente eléctrica van a tener digamos que una semejanza a esos dos tipos de energía. Ahora que veamos entonces ya la definición propia de lo que es corriente eléctrica, entonces vamos a hacer la semejanza o cómo es que se relaciona. ¿Ok? El potencial eléctrico entonces lo vamos a representar con la letra B, V mejor, ¿listo? Y corresponde a la magnitud de la energía potencial, con respecto al valor de la carga. ¿Ok? Les recuerdo que habíamos visto que ese concepto de potencial eléctrico se refiere a la variación que existe entre dos puntos, o la variación de energía que existe entre dos puntos. ¿Ok? Las unidades del potencial eléctrico entonces corresponden a energía. Sabemos que las unidades de energía son los julios y el valor de la carga que la expresamos en coulombios. O sea que son julios sobre coulombios. Y a esta relación es la que le denominamos los voltios. ¿Ok? Lo vamos a representar igual con una V. ¿Vale? Como les decía, esa variación de energía es lo que nos va a proporcionar entonces, o es lo que proporcionan lo que nosotros llamamos las fuentes eléctricas. Entonces, fuentes eléctricas o fuentes de voltaje. Una fuente es aquella que genera una variación entre dos puntos, una variación del voltaje entre dos puntos de un sistema. ¿Ok? Entonces, nosotros habíamos visto cómo entre dos puntos que se encontraban dentro de un campo existía una variación de energía. Pues esa fuente es la que me proporciona esa variación entre esos dos puntos. ¿Ok? A partir de lo que es la variación o cómo se produce esa variación de voltaje, entonces se presentan los distintos tipos de corriente. ¿Ok? Sin embargo, vamos a definir en general lo que es la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas, eléctricas al interior de un conductor en una unidad de tiempo. ¿Es esto, profe? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Perdón? No te escucho. ¿Qué es lo que estábamos definiendo ahorita? Corriente eléctrica.
¿Ok? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un conductor, un material conductor, ya habíamos visto que la característica de un material conductor es que cuando se inducen cargas eléctricas, si nosotros inducimos cargas eléctricas, la característica que tiene un conductor es que esas cargas se distribuyen por todos los puntos del conductor, ¿cierto? O sea que si nosotros estamos induciendo una carga negativa, esta carga negativa o esas cargas negativas se distribuyen por todo el cuerpo, ¿ok? Pero el hecho de que se distribuyan por todo el cuerpo no significa necesariamente que se van a mover, ¿sí? Sino que para que pueda existir el movimiento de esas cargas, tiene que existir algo, ¿ok? Si nosotros inducimos sencillamente las cargas en el cuerpo, pues lo único que vamos a obtener es un cuerpo que está electrizado, ¿sí? Está cargado eléctricamente, pero eso no significa necesariamente que haya un flujo de corriente. Para que exista corriente, entonces estas cargas eléctricas tendrían que estar moviéndose dentro de ese conductor, ¿ok? Es decir, tendrían que estar pasando por lo que nosotros llamamos la sección transversal del conductor. La sección transversal del conductor, pues es esta sección que encontramos acá. ¿Ok? El flujo de cargas o la cantidad de cargas que pasan por esa área transversal en una unidad de tiempo es lo que nosotros le llamamos la corriente eléctrica. Esto es lo que llamamos corriente eléctrica. Y la vamos a simbolizar con la letra I. ¿Ok? O sea que I va a ser el valor de la carga o la cantidad de carga que está fluyendo por la sección transversal en una unidad de tiempo. La carga, sabemos que la expresamos en coulombs y el tiempo será en segundos. Y a esta relación la llamamos amperios. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo muy clarito? Bueno, las fuentes de voltaje, o mejor, de acuerdo al tipo de fuente de voltaje que haga mover estas cargas, entonces vamos a tener los distintos o los dos tipos de corriente eléctrica, ¿ok? Que son la corriente alterna, tenemos corriente alterna y corriente directa. ¿Cuál es la característica de cada una de ellas? En la corriente directa, nosotros tenemos un flujo de las cargas eléctricas en un solo sentido. ¿Ok? Eso quiere decir que las cargas siempre se estarían moviendo en un solo sentido. Por eso es que nosotros vemos en particular las pilas que nos hablan de un sentido positivo y un sentido negativo. ¿Ok? O de un lado positivo y un lado negativo. Realmente no es que existan cargas negativas de un lado y cargas positivas del otro, sino que el que aparece como negativo es porque me está indicando que en ese punto hay una menor cantidad de voltaje, mientras que en el punto, en el polo positivo, significa que ahí existe una mayor cantidad de voltaje.
¿Sí está claro? Entonces, lo que va a ocurrir es que las cargas se van a mover de acuerdo a esa distribución. Siempre va a ser de un lado hacia el otro, ¿ok? Pero siempre en un solo sentido. Contrario a lo que ocurre con la corriente alterna, donde los flujos de carga están alternándose de uno al otro lado, ¿ok? Por eso es que ustedes se dan cuenta que en las conexiones que ustedes encuentran en sus casas no aparece un positivo y un negativo. De hecho, ustedes pueden conectar un aparato eléctrico, lo pueden conectar de una forma o invierten el enchufe y también sigue funcionando. ¿Ok? Eso es precisamente porque no importa en qué sentido se coloque, siempre vamos a tener o siempre va a haber un movimiento de las cargas. En cambio, los aparatos que utilizan pilas, ¿sí? Imagínense en un control, el control de un televisor, en un juego, ¿sí? Los aparatos de juegos que utilizan pilas, todos esos aparatos deben tener una posición específica de la batería, de la pila. ¿Por qué? Porque sencillamente la corriente tiene que fluir en un sentido específico. Lo mismo ocurre con las baterías de los carros. Nosotros no podemos conectar la batería de un carro, no la podemos colocar de cualquier forma, sino que ella tiene que estar exactamente en un sentido para que efectivamente haya el flujo de la carga. ¿Sí está claro? Entonces ya sabemos que vamos a tener estos dos tipos de corriente. Para que exista corriente alterna, no es necesario que haya una gran diferencia de potencial, ¿ok? Por eso es que las pilas, des en cuenta que vienen en medidas de 1.5 voltios, ¿sí? De 6 voltios, de 9 voltios, ¿ok? Esos valores se dan precisamente porque, porque se manejan voltajes pequeños para que exista flujo de corriente. Pero en la corriente alterna sí se necesita que haya una gran diferencia de potencial eléctrico. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos en la casa comúnmente aproximadamente unos 120 voltios. ¿Okay? Entonces, en corriente alterna se manejan alrededor de 120 voltios. Por lo menos en Colombia manejamos un voltaje aproximadamente entre 110 a 120 voltios. Eso es más o menos como nos está llegando la corriente a la casa, entre 110 a 120 voltios. En países como Europa, allá es mucho más alta todavía y allá está de 200 a 220 voltios, creo que es lo que ellos manejan. Cuando nosotros llevamos un aparato, ¿sí? De Colombia a cualquiera de esos países, pues no va a funcionar porque los aparatos que nosotros conseguimos aquí en el país ya vienen con estos voltajes o vienen preparados para trabajar con este voltaje. Como este voltaje es mucho más alto, pues necesitaríamos tener un adaptador para bajar, antes de que entre al aparato, bajar el voltaje para que pueda fluir o pueda funcionar el aparato sin que se queme. ¿Sí estamos? Les decía entonces que la corriente eléctrica y el voltaje tienen unas características muy semejantes a lo que es la energía potencial y la energía cinética. Vamos a ver cómo es la cosa. Supongamos que nosotros tenemos un objeto, una esfera. Tenemos una esfera y la tenemos en este lugar, ¿ok? Es decir, y aquí está, digamos que la superficie. Si nosotros liberamos esta esfera, pues esta esfera va a cambiar de energía potencial
la estará cambiando a energía cinética, es decir, está cambiando la altura por velocidad. ¿Por qué? Porque ella sencillamente está cayendo y sabemos que por efecto de la gravedad va a empezar a adquirir velocidad. Eso quiere decir que esa energía potencial se está convirtiendo en energía cinética. Una altura se está convirtiendo en movimiento. Para que esta esfera pueda seguir en un flujo continuo, es decir, para que pueda volver a hacer este movimiento, lo que tendríamos que hacer sería nosotros ya independientemente, hacer un trabajo para volver a subir la esfera, ¿cierto? Es decir, que nosotros volvemos a subir la esfera realizando un trabajo, ¿ok? Si hacemos este ciclo, pues lo que va a ocurrir es que la esfera permanentemente va a estar en movimiento, tal cual lo que hace un malabarista, ¿no? Un malabarista lo que hace es lanzar la esfera, en ese momento lo que está haciendo es un trabajo, la esfera llega hasta un punto determinado y por acción de la gravedad empieza a caer, ¿cierto? Entonces esa sería la figura que tendríamos con respecto a una esfera. Con respecto a una carga va a pasar algo semejante. No necesariamente tiene que ser vertical, pero sí a través de, si nosotros lo que estamos generándole es una energía potencial eléctrica, entonces con la energía potencial eléctrica, ella lo que va a hacer es empezar a convertirse en corriente eléctrica, es decir, en movimiento, tal cual como aquí, que la energía potencial se convierte en energía cinética. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que nuevamente la carga vuelva a su posición inicial? Pues en ese caso, ¿qué es la que estaría realizando el trabajo? Esto lo realiza es la fuente. La fuente es la que realiza ese trabajo para volver a llevar a la carga hasta un punto donde existe mayor energía potencial, ¿sí? Entonces, esto es lo que me está indicando que, o la fuente, lo que me está indicando aquí es que voy a tener un punto de menor energía potencial hasta un punto donde tiene mayor energía potencial. Entonces, la distribución que tiene la fuente de su polo positivo y su polo negativo, lo que me está indicando es esto. Un punto donde tiene menor energía potencial eléctrica hasta un punto donde tiene mayor energía potencial eléctrica. ¿Ok? Entonces, de esta forma es que nosotros podemos hacer la semejanza entre lo que es la corriente, ¿sí? Que la corriente entonces se nos va a convertir en un tipo de energía, ¿cierto? Pero es un tipo de energía donde nosotros lo único que tenemos es el movimiento de las cargas. Y vamos a tener nuestra fuente que lo que hace es generar energía potencial eléctrica. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es energía potencial gravitacional. ¿Ok? De esa forma, entonces podemos ver cómo una cosa se asemeja con la otra. Normalmente, entonces nosotros lo que hacemos es confundir un concepto con el otro. Ya se dan cuenta que muchas veces hablamos de la corriente y hablamos del voltaje y casi que consideramos que es lo mismo. Pero claramente son dos cosas distintas. Una cosa es la fuente que genera la diferencia de potencial eléctrico y otra es la corriente eléctrica que se refiere al flujo o al movimiento de las cargas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces seguimos. Como todos sabemos, el flujo de la corriente eléctrica pues genera peligro, ¿cierto? Para nuestro, digamos que pues, para nuestro cuerpo, ella genera peligro. Pero,
¿qué es lo que realmente genera el peligro? ¿El voltaje o la corriente eléctrica? ¿Qué será lo que realmente es riesgoso para nosotros? ¿El voltaje? El voltaje. El voltaje es lo peligroso. Pues resulta que no. Lo que realmente es peligroso es la corriente eléctrica. Eso es lo que es realmente peligroso. Ahora, lo que pasa es que una cosa también es consecuencia de la otra. Porque si nosotros tenemos un gran voltaje, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener una gran corriente, ¿cierto? Pero lo que realmente es peligroso es la corriente eléctrica, no el voltaje, ¿sí? Vuelvo y repito, lo que pasa es que una cosa es consecuente con la otra, ¿sí? Bueno, a ver qué más antes de que se me pase. Bueno, como nosotros sabemos, o como lo dijimos anteriormente, la corriente eléctrica es igual al valor de la carga dividido entre el tiempo. Pero ya hemos visto anteriormente que las cargas, ¿sí?, realmente se van a dar en unidades relativamente pequeñas, ¿sí? Lo que pasa es que se mueven muy rápido, que eso es otra cosa. Se pueden mover muy rápido, pero tienen cifras relativamente pequeñas. Por eso es que los valores de la corriente normalmente son valores pequeños. Y ustedes van a ver en ciertos aparatos que las unidades están en submúltiplos de los amperios. ¿Sí? Ya habíamos visto que las unidades de la corriente es amperios, pero es muy frecuente que encontremos algunos dispositivos que no alcanzan ni siquiera a tener un amperio. Por eso es común utilizar los miliamperios. Si ustedes miran sus cargadores, los cargadores de sus celulares, ¿sí?, se van a dar cuenta que ellos aparecen con una unidad de salida, que es lo que le está proporcionando el cargador a la batería de su celular, y eso está dado es en miliamperios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues sencillamente por lo que acabamos de decir, porque las unidades de la corriente realmente van a ser pequeñas. Unidades ya que están por encima de un amperio, pues son unidades de corriente relativamente grandes. ¿Listo? Regáleme un minuto. Yes. Un circuito eléctrico es un sistema donde hay flujo, acumulación, flujo, coma, acumulación, o transformación de corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, flujo, ¿por qué? Porque sencillamente vamos a tener un sistema donde la corriente se está moviendo. ¿Ok? Donde tenemos un movimiento de la corriente. Es acumulación porque existen dispositivos como los condensadores que lo que hacen es precisamente eso, acumular corriente. ¿Sí? Entonces ellos acumulan carga eléctrica, más que corriente, lo que acumulan es carga eléctrica. Esa acumulación se hace para proporcionar en un momento determinado un valor exacto de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, él acumula corriente para poder estar enviando siempre la misma cantidad de corriente eléctrica, ¿ok? Y hay transformación porque podemos tener ciertos elementos que lo que hacen es convertir precisamente la energía eléctrica en otros tipos de energía. Por ejemplo, en el caso de un bombillo, nosotros estamos transformando corriente eléctrica en energía lumínica. En el caso de una estufa, estaríamos transformando la corriente eléctrica en calor.
En el caso de un equipo de sonido, la estamos transformando en sonido, ¿sí? En un televisor, por ejemplo, se transforma tanto en sonido como en luz, ¿sí? Y en general vamos a tener ese tipo de transformaciones, ¿ok? Eso nos lleva entonces a la definición de lo que es una resistencia eléctrica. Esa era la que estaba buscando. Una resistencia eléctrica. Como tal, y como su propia palabra lo dice, una resistencia lo que hace es oponerse al flujo de la corriente. ¿Ok? Y en general vamos a encontrar dos tipos de resistencia. Una, que lo que busca es precisamente eso, reducir el flujo de la corriente. O dos, resistencias que lo que hacen es transformar la corriente. ¿Sí? Entonces, un bombillo es una resistencia que lo que hace es transformar el tipo de corriente, ¿ok? O el tipo de energía. Mientras que las resistencias eléctricas, pues por favor, si ustedes miran en su guía, en la página 18, aparecen las imágenes de lo que son las resistencias eléctricas. Y este tipo de resistencias, como estas que se encuentran acá, o esta que ya está identificando algunos colores, pues lo que hacen es disminuir el flujo de la corriente eléctrica dentro de un circuito.